Good afternoon, students from the Generation 63. Welcome to this module number 6. Today we are going to talk about the integrative activity number 6, finding a roommate. Today is November 15, 2024. Remember that we are on the week number 3. Okay, this is the objective of the session, that students express their personal routines in simple present. This is our agenda. Greetings to everybody. Intonation of the questions, vocabulary routines, integrative activity number 6, the third person, auxiliary verb, participation in forums, and the attendance to classes, right? Okay, as I mentioned, welcome. So you are going to participate in this activity, doing different opinions and different points of view about what you're going to do. Here you have the agenda. Okay, today we are going to talk about intonation of the questions. Bueno, esta parte la voy a dejar un poquito más adelante por si alguien, espero que vayan ingresando algunos de los estudiantes, algunos o muchos de los estudiantes, sobre todo aquellos quienes constantemente han estado dentro de las sesiones. Esperaré esa parte para trabajar lo que son la entonación de una pregunta. Y bueno, me voy directamente al vocabulario. Vocabulary about routines. Okay, so you are going to use this. Vocabulary is about routines. In previous week, we talked about family, preposition of place. We have talked about giving directions, abilities, likes, dislikes, etc. Now we are going to talk about routines, right? Bueno, el vocabulario para esta sesión y el que se desempeña o el que se debe observar dentro de la actividad integradora 6 es el que corresponde a las rutinas. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden que las rutinas son uno de nuestros temas principales para esta actividad integradora 6, right? Entonces, we are going to talk about routines. El tema con el que vamos a empezar son con las rutinas. Y bueno, recuerden que la actividad integradora 6 hace referencia al uso, a la escritura de la tercera persona. Nosotros, si bien vamos a redactar, vamos a formular preguntas, vamos a realizar la respuesta de esa pregunta, nosotros directamente no somos los protagonistas, son nuestras terceras personas. En un momento más les haré algún ejemplo de eso. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las rutinas que realiza una tercera persona, él o ella, dependiendo de a quién nosotros queramos integrar en nuestra actividad integradora. Si decidimos que nuestro sujeto o nuestro protagonista es él, es decir, es masculino, bueno, es tercera persona, y si decidimos que es ella, she, pues sigue siendo tercera persona. Entonces, ahora las preguntas estarán enfocadas hacia esa persona. Y entonces, bueno, empezando con lo que es el vocabulario de las rutinas, son los que están observando. Wake up at 6, cook ham and eggs, listen to pop music, exercise at home. Ok, so you have different routines. Por supuesto que estas son solo algunos ejemplos de todas las actividades, de toda la rutina que cada uno de ustedes puede integrar dentro de su actividad integradora. Aquí solamente se mencionan algunas. Aquí ya llevamos 4 y a partir, bueno, en la siguiente diapositiva que ya están observando, observan otras más. Go to work, do homework, washed the dishes,
and watch television. Entre mencionar algunas, les decía, todos podemos hacer uso de las distintas rutinas y con estas vamos a observar cómo ir realizando lo que nos solicita en nuestra actividad integradora 6. Recuerden, estamos casi concluyendo nuestra semana número 3, ¿ok? Ya estamos en nuestra semana número 3, la cual finaliza el próximo domingo 17. Aún pueden enviar sus actividades hasta el próximo domingo. ¿A qué me refiero? Con la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. Hay algunos que ya enviaron sus actividades, ya están recibiendo sus retroalimentaciones y su calificación. Sin embargo, recuerden que tienen hasta el próximo domingo y con ese envío de las actividades concluiremos la semana 3 para que nos falte solo una semana, que es la que llamamos semana de integración. También al final o casi al final de la sesión, les hablaré de qué es lo que vamos a hacer en la siguiente semana, que es de integración. Pero bueno, retomando, the routines, lo que nos atañe en esta sesión es hablar de las rutinas de una tercera persona, ¿ok? No estarán hechas en primera persona, eso es lo que primero debemos hacer, ¿ok? Y bueno, les voy mencionando, puedo yo mencionar mis actividades, por ejemplo, las que acabamos de ver, las enlisto en primera persona. I wake up at 6. I cook ham and eggs. I listen to music. I exercise at home. I go to work. I do homework. I wash the dishes and I watch television. Todas estas actividades pertenecen a algo que yo realizo dentro de mis actividades diarias. Bueno, pues lo mismo aplica cuando el sujeto es you, we, and they. What here is the most important? The verb. Bueno, ¿por qué empezamos a ver las rutinas? Porque vamos a trabajar con la conjugación del verbo. Y como pueden observar en esta diapositiva, el verbo cuando el sujeto es I, you, we or they, the verb doesn't change. El verbo no cambia. Si nuestro verbo es play, pues lo escribimos tal cual cuando el sujeto sea alguno de estos cuatro que estamos observando en la diapositiva. Sin embargo, cuando el verbo esté relacionado con una tercera persona, pues se modificará esta situación. ¿Ok? Bueno, em, bienvenidas. Le doy la bienvenida a Lupita Cruz. Ya escribió su nombre completo, María Guadalupe Neri Cruz. Y bienvenida, Ruby, a esta sesión de los espacios abiertos que corresponde ya a nuestra sesión número 6. Comentando rápidamente, estamos casi culminando nuestra semana número 3 y posteriormente a partir de la siguiente semana nos toca la semana de integración. Bueno, entonces, bueno, no sé, aquí dice routines, tell us the routines. A ver si alguna de ustedes me pudiera compartir o nos pudiera mencionar alguna de sus rutinas. Ya mencioné, por ejemplo, aquí algunas. I do homework. Como estudiantes hacemos tarea. ¿Ah? I wash the dishes. Dentro de las labores cotidianas del hogar, pues lavamos los trastes, etcétera. Tenemos distintas actividades y muy numerosas.
podemos mencionar varias de ellas. No sé si alguna de ustedes nos pudiera compartir algunas rutinas. ¿Alguna situación? ¿Una rutina que compartir? ¿No? Okay. If not, no problem. Right, we are going to check. Bueno, entonces, en primera persona, cuando I study, ok, Ruby nos acaba de escribir a través del chat, obviamente, una rutina. Every day I study online. Excelente, muy bien. Es una rutina. Muy bien, una rutina, recuerden que es una actividad que se realiza con una constancia. Es decir, no sé, puede ser diariamente, puede ser los fines de semana, puede ser en las mañanas, en las tardes, etcétera. ¿Ok? Nosotros ya vamos dándole la continuidad a esa rutina. Ujú. Bueno, muy bien. Remember, so we are going to describe this kind of activities. De eso y de otras cosas se trata la actividad integradora 6. ¿Mm? Ok, a ver, Lupita dice, I get up at 7 in the morning and exercise every day. Excelente, perfecto. Son dos rutinas en un mismo enunciado. Ok, perfecto, excelente. Ok, muy bien. Entonces, bueno. em, Nuevamente observan ustedes aquí que somos parte de la generación número 63 y cómo hacer preguntas. En la actividad integradora, la primera parte es realizar, es decir, redactar 10 preguntas y darle la respuesta a esas 10 preguntas. Entonces, por eso dice aquí en esta parte, how to make questions, cómo hacer preguntas. Esa es la interrogante para nosotros en este momento. How to make questions, all right? Okay, we are going to check. So, y voy a ir dándole, okay? So, to form or to have questions, we use an auxiliary. Ok, para hacer una pregunta hay dos maneras. Esta es la primera, hacer uso de un auxiliar. Do, does. Ok, ese es un auxiliar para la pregunta en English, porque lo que estamos haciendo es realizar nuestra actividad y a su vez esta actividad es una pregunta. Do, does. Ok. Y entonces, ¿cómo se llaman estas palabritas? Auxiliary for question. En inglés necesito este auxiliar. Ok. Y entonces, formo mi pregunta. Do you like pizza? Do they enjoy music? Do we love music? Bueno, son tres preguntas que inician con el auxiliar do. Ahora, observen las siguientes tres preguntas. Does he like pizza? Does she enjoy music? Does Lorena love music? Okay. What do you observe here is different? Bueno, observen las 6 preguntas, 3 que tienen a su izquierda, 3 que tienen a su derecha. Las primeras 3 de la izquierda empiezan con el auxiliar do y las siguientes 3 tienen como auxiliar does. ¿Y cuál es la diferencia aparte del auxiliar do, does? ¿Cuál sería la diferencia? O la pregunta, ¿cuándo uso do y por qué usar does?
¿Por qué no siempre usar do o por qué no usar siempre does? La regla nos lo indica aquí en este tipo de preguntas. Check, observe. The auxiliary that we are going to use is according to the subject. De acuerdo al sujeto, es el auxiliar que utilizo. Para los sujetos, como lo observan en la diapositiva, you, they, we, vamos a utilizar el auxiliar do. Y para las terceras personas, he, she, it, el auxiliar que debemos emplear, escribir, es does. ¿Y por qué viene esta diferencia? Porque en la actividad integradora, ¿ok? Nos pide que hagamos 10 preguntas, que redactemos. Y estas preguntas están dirigidas a una tercera persona. Entonces, vamos a utilizar el auxiliar does dentro de nuestra actividad integradora. Todas las preguntas están dirigidas a una tercera persona. En las instrucciones nos dice roommate. Y como ya se los había mencionado en sesiones pasadas, todas las actividades siempre tienen ejemplos para que los visualicemos, los entendamos y bueno, vayamos siguiendo esa secuencia. Si ustedes observan, al inicio de la plantilla, cuando la descarguen, van a observar preguntas que inician con does, porque ahora el sujeto debe ser my roommate. ¿Ok? Entonces, simplemente esto es información, digamos que para ir concretando. Cuando el sujeto sea I, you, we, and they, el auxiliar es do. Do you like rock music? Do we like drinking milk? Do you have a big family? Do they play video games? Todas las preguntas coinciden al inicio con do porque el sujeto aquí lo están observando. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto es he o she? Es decir, él o ella. Mi auxiliar debe ser does. Does Jason clean the house? Es una tercera persona. Y lo respondo. No, he doesn't. Al inicio, en la plantilla de la actividad integradora 6, viene un cuadro, una tabla, 2 columnas. En la primera columna o en la columna de su izquierda van a escribir su pregunta, la pregunta dirigida a su roommate, y enfrente de esa pregunta va la respuesta. Es cierto, cada uno de ustedes hará la pregunta y la respuesta, pero el sujeto no soy yo, es decir, no es I, no es you, no es we, sino el sujeto debe ser tercera persona, como lo observan aquí. Las 10 preguntas llevan esa secuencia. Entonces tengo la primera. Number 2, does Jason study? Yo elegí a mi roommate llamarle Jason. Ustedes eligen el nombre que pues más les parezca. Ustedes dicen, pues yo digo que mi roommate se llama Elizabeth. Ok, perfecto. Does Elizabeth clean the house? Y le responden, no, she doesn't. Bueno, aquí es he porque es Jason. Pero si cambian, recuerden, he o she, pues la respuesta va en función a el sujeto. Y entonces, does Jason study? Yes, he does. Pueden ser preguntas, abiertas o preguntas cerradas, no hay problema.
Empezamos con estas porque son las que se elaboran de una manera con el auxiliar al inicio. Ujú. Tercera pregunta. Does he play soccer? Yes, he does. ¿Mm? Entonces, bueno, en la actividad integradora deberán elaborar sus 10 preguntas y sus respectivas 10 respuestas. ¿Ok? Y recuerden, nos dice la primera instrucción, pensar en un roommate. ¿Por qué se elaboró de esa manera? Roommate is a third person. Simplemente porque es una tercera persona. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer cambio lo observamos cuando el sujeto es tercera persona, el auxiliar para la pregunta es does. Bueno, aquí yo le pongo Jason. Les decía, ustedes le pueden poner el nombre que más les guste o que más les parezca. Ujú. ¿Ok? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, very good. Thank you. Nos dice que no, no hay ninguna pregunta. Ok. Eh, entonces continúo. Ok. Por ejemplo, tengo mi actividad. Esa es la primera parte que observamos al inicio de la sesión. Las rutinas. Watch television, exercise at home, wash the dishes, read a book. Son muchísimas actividades. Y entonces voy a elaborar. Does Jason watch TV at home? Estoy pensando en que Jason es mi roommate y le hago la pregunta a él. Y ya establecimos que sí puede ser femenino, sí. Ustedes eligen el género y entonces solamente tengan cuidado con elegir he o she. Y respondemos, ¿Does Jason watch TV at home? Yes, he does. ¿Does Jason exercise at home? Yes, he does. Y así voy haciendo mi pregunta y mi respuesta. Does he wash the dishes? No, he doesn't. Ustedes también tienen la elección de colocar su respuesta afirmativa o negativa. Ustedes eligen. La condición, si ustedes observan detenidamente, es que si la pregunta empieza con does, vean cómo va a ser la respuesta. También con does. Esa es una regla para todas las preguntas. Por ejemplo, no lo tengo aquí, pero si la pregunta es con el verbo to be, are you happy? El are es el verbo to be. Are you happy? La respuesta debe ser yes, I am. ¿Por qué? Porque es una constante en todas las preguntas. Si utilizamos un auxiliar, con ese auxiliar debemos responder. ¿Se acuerdan del can que vimos el pasado miércoles? La pregunta es o fue, can you play an instrument? Yes, I can. Entonces la pregunta empieza con can, respondo con can, independientemente de quién sea el sujeto. En este caso sucede lo mismo. Does es mi auxiliar, debe ser la respuesta does. ¿Ok? Y bueno, me preguntaban hoy en la mañana, ¿las preguntas al roommate deben ser secuenciadas? Sí, si ya contestó, ¿Does Jason watch TV at home? Yes, he does. Y le empiezo a preguntar así, 10 preguntas hacia esa persona. ¿Ok? Bueno, y entonces, bueno, tener en cuenta esa situación. ¿Ok? Bueno, el auxiliar does es el que vamos a utilizar, no el do. Ya vimos que el do
es para I, you, we, and they. Pero en esta sesión o en esta actividad, perdón, en esta actividad integradora, el sujeto es he o she. Bueno, ahora existen otro tipo de preguntas. What do you love to read? Esta pregunta ya no inicia con ni con do ni con does, aunque lo debe llevar, ya empieza con what. Y bueno, existen un grupo de palabras que conocemos como WH words para hacer mi pregunta. What, where, when, etcétera, etcétera. Esta pregunta ya no inicia con do ni con does. Bueno, ok, entonces aquí, siguiente pregunta. When do you celebrate in family? Ya empieza con when. Ok. How many candies do you eat every day? Esta pregunta ya no empieza ni con do ni con does, aunque lo lleva, ya inicia con how many. Bueno, este grupo de palabras, lo comenté, se llaman WH words y también son palabras que sirven para hacer preguntas, pero aquí viene la diferencia. Si ustedes utilizan al inicio el auxiliar does, me regreso a esta diapositiva, siempre la respuesta deberá ser yes, no. Por eso a este tipo de preguntas se les llama close question. Close question to answer yes or no. Cuando ustedes observen el auxiliar al inicio de la pregunta, no hay de otra más que responder sí o no. Pero cuando observen una doble word al inicio de la pregunta, estas preguntas no se responden con yes o no. Por ejemplo, en la tercera, ¿cuántos dulces comes al día, every day? Y entonces sería incoherente si yo digo yes o si respondo no. Aquí me pregunta por cuántos, una cantidad, y la respuesta ya tiene que ser open question. A este tipo de preguntas se les llama open question, porque la respuesta ya puede ser muy variada. No solo se responde con yes o con no. En la primera pregunta dice, What do you love to read? Ah, bueno, ya me está especificando qué es lo que yo amo leer. Ah, pues, y ya implica la redacción o en la respuesta, básicamente un enunciado. Es por eso que todas son preguntas, las dos tipos de preguntas, pero ustedes tienen también esa elección. Si dicen, yo voy a hacer 5 open question y 5 close questions, tengan cuidado en la respuesta. Si alguien dice, yo voy a hacer todas open questions, perfecto, no hay problema. O close question, o las voy a ir variando una y una, es decisión de ustedes. ¿Por qué lo comento? Porque eso también me lo preguntaron. El día de hoy, bueno, me mandaron un mensaje y me decían, ¿qué tipo de pregunta debo hacer? Básicamente es hacer una pregunta hacia su roommate. Si eligen 5 y 5, es decisión de ustedes, ¿right? Y si dicen, no, pues yo hago todas close questions, es válido, no hay problema. Ya sabemos, siempre y cuando estén bien estructuradas, se vale. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo respondo estas preguntas? Bueno, vamos a ver aquí primeramente esta situación. Recuerden, hago mi pregunta. ¿Does Pamela like rock music? Hace un momento dije que era Jason.
Mi roommate. También puede ser un femenino. Hace un momento les dije, ustedes tienen la elección. Does Pamela like rock music? Recuerden, yes, she does en mi respuesta. Ok, puedo escribir Pamela likes rock music. ¿De dónde viene eso? Ah, pues del do o del does. Y ya establecimos por qué es does, porque es tercera persona. Al hablar de alguien más, establecemos que esa es una tercera persona. Y aquí nada más tener cuidado. Tercera persona, always is in singular. Siempre es una, ya sea él o ella, pero siempre es una. Porque ¿qué pasa si junto a él y a ella, entonces ya no es do, ya no es does, perdón, ya es do? ¿Por qué? Porque la regla o el uso de la tercera persona solo es en singular. Y si ya hablo de dos personas, del mismo género o de géneros diferentes, si ya son dos, ya se considera plural y entonces ya no es does, ya tiene que ser do. El auxiliar para hacer la pregunta. ¿Ok? Entonces, también eso ténganlo muy presente. Ya establecimos que todas nuestras 10 preguntas van hacia la tercera persona. No van hacia you. Es muy común a veces decir, ¿do you like pizza? La pregunta está bien hecha, pero la actividad integradora nos dice que debe ser hacia una tercera persona. Y la tercera persona es he o she. ¿Ok? Entonces, fíjense, point number one, define who is your roommate. Recuerden, primero deben definir quién es su roommate, he or she. Ustedes lo deciden. Write questions and answer. Empiezan a escribir sus preguntas. Ya dijimos, close questions siempre van a empezar con does. Y open questions van a llevar what, where, when, why. Hay varias palabras que se consideran WH word y entonces ustedes eligen. Aquí lo especifico. Close questions, open questions, right? Y bueno, en el punto número 3, una vez que concluyan sus 10 preguntas y sus respectivas 10 respuestas, después de la tabla, ahí mismo en su actividad integradora 6, les dice, describe your classmate routine. Es decir, a esa personita que están ustedes eligiendo. Aquí le voy a cambiar para que no se confundan. Aquí yo le puse classmate, pero en, en la actividad dice roommate. Digamos que para que no vaya a haber ese problema. Ya le cambié, ¿ok? Ya dice roommate routines. Bueno, ¿qué debemos hacer en este punto 3? Debemos ir estableciendo cuáles son esas rutinas de mi roommate. Ok, a ver, déjenme ver. Por ejemplo, aquí empiezo. First, porque también me especifica en las instrucciones que debo hacer uso de sequencing words. Esta parte ya la trabajamos en una sesión anterior. ¿Cuáles son las sequencing words? Aquí lo tengo. First, aquí están. First, then, next, after that, etc. Finally. Estas son las sequencing words. Y entonces empiezo a describir. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that,
Jason eats a sandwich. Y voy definiendo o voy escribiendo cuáles son las rutinas de esa persona. Se despierta 6:30, se baña, come un sándwich. Ustedes le pueden poner que hace ejercicio en el gimnasio o sale a correr al parque, no sé, hace sus tareas. No, you are going to describe. Ahí solamente describe sus rutinas. Ujú. Y entonces, bueno, por eso es que aquí lo dejo 3 puntos suspensivos, porque pues ustedes continúan con esa descripción. Puede ser una referencia desde que inicia el día hasta que concluye. Podría ser que pongan algunas actividades que realiza esta persona. Y con eso, bueno, esos elementos es como concluye su actividad integradora 6. 10 questions, 10 answers, and the description of your roommates' activities or routines. Describiendo esas partes, bueno, como lo indica la rúbrica, escribe sus 10 preguntas que están correctas, muy bien. Bueno, se palomea o se ve la rúbrica. Escribe sus 10 respuestas acorde a su pregunta, que se identifica dentro de la rúbrica y suman esos puntos. Y la segunda parte que es esta, describe las rutinas de su roommate empleando correctamente la conjugación de los verbos y pues todo eso va sumando junto con lo de su grabación la calificación que ustedes tienen o tendrán una vez que envíen su actividad integradora. ¿Ok? No sé si tengan, pregunto nuevamente, alguna duda de lo que hemos comentado. Ahí me voy a detener un poquito. Okay, yo saw you said everything is clear. Okay, very good. Espero que así sea. Y bueno, pues, ¿qué me falta por comentarles? Bueno, me escribieron, les decía, me mandaron algunas dudas, ya comenté algunas de ellas, ¿ok? Sobre, y los tengo anotados, sobre cuántas preguntas son. Recuerden, son 10 preguntas y ustedes deciden si son open question o close question. Recuerden que si es una open question, tienen que hacer un enunciado y a eso me voy en estos momentos. Déjenme ver, aquí está. Ok, déjenme, se los comparto. Aquí está. Open question. Quedamos que son alguna de estas frases que se llaman WH words. What, where, when, what time, how often. Ustedes deciden. Entonces, where does Jason like to eat? Esta podría ser una de mis preguntas que yo le haga a mi roommate. Where does Jason like to eat? Bueno, y ya establecimos que como es una open question, esta no la puedo responder yes o no la puedo responder no, porque aquí especifica que a dónde le gusta comer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí prácticamente hago un enunciado. En las anteriores ya dijimos que respondemos yes, he does, no, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Pero en este tipo de preguntas debo poner un enunciado.
Y esta podría ser una respuesta. ¿A dónde le gusta comer? He likes to eat in a plaza restaurant. Puedo poner el nombre del restaurante o el lugar a donde a él le gusta comer, porque así me lo indica la pregunta. What time does he wake up? Esta podría ser también otra pregunta, que a qué hora. What time does he wake up? ¿A qué hora se despierta? He wakes up at 6:30 a.m. Entonces, solo para ir puntualizando, en este tipo de preguntas, debo ser específico y debo hacer la redacción de un enunciado. En los anteriores es válido si solo pongo yes, he does o no, he doesn't. Si es femenino, yes, she does. No, she doesn't. Pero aquí sí debo poner completa, completo el enunciado. Ujú. También puedo elegir alguno de estos adverbios. Esta es otra pregunta que me hicieron. Observaron que en el ejemplo que les ponen, hace uso de alguna de estas palabras. ¿Qué son este grupo de palabras? Son adverbios de frecuencia. Recuerden, un adverbio modifica al verbo. Y aquí hay algunos adverbios. Vean, si yo quiero decir always, pues es el 100%, aquí lo indica. O si digo never, es el 0%. Sometimes es mi 50% en la realización de esa rutina. Entonces, how often does Jason eat pizza? Le podría hacer esta pregunta a mi roommate. ¿Con qué frecuencia come pizza? Podría ser. Y entonces escribo, he occasionally eats pizza. Como es una pregunta abierta, debo poner un enunciado y además hice uso de un adverbio. He never eats pizza. Si es que nunca come pizza. He always eats pizza. Él siempre come pizza. Aquí lo dejé en occasionally. How often does Jason visit his parents? ¿Con qué frecuencia Jason visita a sus papás? He frequently visit his parents, etcétera. Entonces, ustedes pueden también hacer uso, me regreso, de estos adverbios y le dan un criterio más establecido, es decir, serían más puntuales. Pueden escribirlos o, como en los anteriores ejemplos, aquí no hacerlo, ¿ok? Sí, pero si lo hacen, tienen que ser bajo este criterio. Esta información, este cuadrito, esta tabla que ustedes observan aquí se encuentra dentro de los recursos que tenemos en nuestra plataforma. Ujú. Entonces, ahí viene en el punto número 3, me parece, Adverbs of Frequency, e incluso vienen hasta algunas actividades para hacer ejercicios con estos adverbios. Pero de ahí tomé la imagen que se les estoy compartiendo y es por eso que pueden hacer uso de ellos, por supuesto. What time does Jason go to sleep? ¿A qué hora se va a dormir? Y bueno, aquí le puse she. Aquí hay un error porque no es she, debe ser he. Déjenme cambiarle. Bueno, she debe ser he y ya tiene. He usually goes to sleep at 11. Ya le cambié. Acá está. ¿Ok? He usually goes to sleep at 11. Usualmente se va a dormir a las 11. Ustedes escriben su pregunta y van dándole respuesta. ¿Ok? Bueno, para ir finalizando,
¿qué les puedo compartir? Además de eso, aquí les voy a comentar lo siguiente. Me regreso a esta. Ok, permítanme. Casi está, más bien estaba al inicio y la verdad pues estaba esperando que ingresaran para esta parte de la entonación. Aquí está. Dentro de la agenda, en el punto número 2, les decía casi al inicio, la entonación de las preguntas. ¿Cómo se entona una pregunta? Recuerden que es muy similar a nuestro español. En español tenemos enunciados interrogativos y estos llevan una entonación distinta al enunciado afirmativo o negativo. Bueno, pues en su grabación traten, impriman esta entonación en las preguntas. What's your name? Where are you living now? ¿Para qué? Para que se identifique que este enunciado que estoy diciendo es una pregunta. ¿Ok? Y bueno, por obviedad la respuesta no se va a entonar de la misma manera. Si yo pregunto, What's your name? Y respondo, My name is, y ya digo el nombre. My name is Luis. I am Luis. O sea, voy dando una respuesta, pero esta entonación hace la diferencia con respecto a las preguntas. What's your job? What do you do each day? Why do you like your job? Y entonces cuando ustedes redacten sus preguntas, como van a pronunciar 10 preguntas y sus 10 respuestas, por supuesto que debe haber una diferencia en la entonación de la pregunta con la respuesta que estarán dando. ¿Ok? Entonces, bueno, traten de hacerlo. Pues, ¿ok? Hacer este ejercicio. Aquí observan ustedes una línea que empieza arriba y se va hacia abajo. ¿Ok? ¿Esto cómo se interpreta? Esto se conoce como falling intonation, que la entonación de este tipo de preguntas va hacia abajo. Empezamos fuerte y terminamos más suave, dando la entonación de la pregunta. What's your name? Where are you living now? What's your job? Recuerden, al final el signo de interrogación me dice que esto es así, falling intonation, mientras que este tipo de preguntas siguen siendo preguntas, es a la inversa. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí sería raising intonation, aquí empiezo suave y debo terminar más fuerte. Do you have a car? Does she like romantic movies? Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las primeras preguntas son double question. Cuando ustedes tienen una double question, deben empezar fuerte y terminar más suave con la culminación de la entonación. What's your name? Where are you living now? What's your job? Y las siguientes preguntas empiezan suave para terminar fuerte. Ahora empiezo por las 6 hacia arriba. Does Carla speak in English? Esa es la diferencia, que cuando hay una double question o cuando hay una auxiliar. Y recuerden, hace un momento dijimos hay un auxiliar do o un auxiliar does.
pero hay muchos auxiliares en el inglés. El verbo to be también es un auxiliar. El modal verb can es también funciona como auxiliar. Can you play soccer? Ah, bueno, pues el can es un auxiliar. El have también es un auxiliar, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería, bueno, es darle la entonación a la pregunta. ¿Para qué? Para que se identifique como tal y sepamos que estamos pronunciando una pregunta. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Con respecto, si tienen alguna duda también a su actividad integradora 5 o a esta actividad integradora 6, adelante. Okay, Lupita, thank you. Thank you so much. As you said none. Okay, so finally, bueno, ya para ir finalizando, ahora sí. Ok, tengo una información y esta es para todos. Ok, a ver, acá está. Ok, recuerden que para esta semana, que es la semana 3, ustedes, sin excepción, deben responder dos encuestas. Una, aquí está así, que se llama Opina sobre tu asesor virtual y la otra se llama Opina sobre tu módulo 6. Ambas encuestas deben responderse. ¿Ok? Entonces no lo olviden. ¿Por qué es importante? Porque para que puedan visualizar, aquí lo dice, aunque las flechas tapan un poco eso, dice, es importante responder ambas encuestas para visualizar la semana 4 del módulo. Recuerden que conforme va avanzando nuestra semana, se van abriendo las carpetas o en este caso los links, sí, las carpetas en nuestra plataforma. Y bueno, ahora un requisito es responder ambas encuestas para poder visualizar la información. Entonces, es necesario realizar ambas encuestas. ¿Ok? Y bueno, aquí esto ya lo vimos. Aviso. Bueno, recuerden por situación de el próximo lunes, ok, aquí lo están, aquí está la otra información. Next Monday, November 18, there no activities. There are no. Bueno, el próximo domingo para todos, todo nuestro país, sin excepción, el próximo domingo tendremos el día feriado, el día oficial por la conmemoración o del aniversario, un aniversario más de la Revolución Mexicana. Entonces, la plataforma estará abierta, estará para que se consulten, para que se trabaje. Sin embargo, pues es un día de asueto para todos nosotros, por lo que el, siempre los lunes, los asesores virtuales debemos poner un mensaje de bienvenida. En esta ocasión no lo haré el día lunes por el día de asueto, sino hasta el próximo martes por esta situación. ¿Ok? Bueno, y una vez que empiece nuestra semana 4, que es el próximo martes, es una semana para nosotros de integración. Bueno, cada uno de ustedes debe participar en el foro. En el foro de integración deben participar al menos 4 veces. Ujú. Cada participación
tiene un objetivo y está ya determinado con instrucciones muy claras de qué deben redactar. ¿Mm? Bueno, y por eso es que aquí esta es una propuesta, que el día martes hagamos o si realicen su primera participación, el miércoles su segunda participación, el día jueves su tercera participación y concluyan con el día viernes su cuarta participación. Esa es la propuesta. En ocasiones, y eso también es real, que nuestras actividades cotidianas no nos permiten ir dando esta situación, por lo que probablemente alguien lo haga hasta el viernes o hasta el fin de semana para realizar sus actividades. No hay problema mientras haga sus 4 participaciones. También este foro de integración tiene una rúbrica y nos dice cómo se debe trabajar en cada una de ellas. Un servidor al día martes les pondrá el mensaje que se hace en la primera participación, que se redacta en la segunda y así sucesivamente, a manera de ir generando un trabajo que vaya ordenado. Es por eso que está esta propuesta. Pero si alguien por situaciones personales pues no lo puede hacer, no hay problema, ¿ok? No vaya a pensar que ya debe ser así, ¿ok? Esta es una propuesta, ¿ok? El próximo lunes no hay actividades por ser un día feriado para todos nosotros. Y bueno, pues con eso concluimos esta sesión y la información con respecto a nuestra actividad integradora 6. Bueno, de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Y si no, pues have a good weekend, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos ya para la semana de cierre el próximo martes. ¿Ok? Goodbye, Lupita, and goodbye, Ángel.